Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 26. Y este capítulo 26 nos presenta una primera parte, el discurso de Pablo ante el rey Agripa y ante Festo. Comienza con el versículo 1 y esto va hasta el versículo 23. Después ya hay reacciones ante el discurso de Pablo. Estas reacciones que tenemos ante el discurso de Pablo va desde el 24 hasta el final del capítulo 26, que concluye con el versículo 32. Agripa dijo a Festo: este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. ¿Entienden? Interesante, por eso que habíamos dicho anteriormente que parece que Pablo y directamente él dice, no, aquí Festo me solucionáis el problema. Volviste a reabrir el caso, presiones en el diplomático, presiones de aquí de los judíos, y entonces me volvés aquí a poner frente a todo el mundo, y aquí el tribunal donde yo tengo que ser juzgado. Sos vos el que tenés que tomar la decisión. Este es un problema, ¿verdad? Cuestiones acerca de la religión de Jesús, que ha muerto, que ellos incluso lo han matado, pero que ha resucitado el Señor. Bueno, y ahora justamente en este capítulo 26, ¿cuál es lo esencial y lo fundamental? Porque Pablo ante el rey Agripa y ante Festo, aquí por lo menos Pablo que se encuentra en prisión, acusado. Él siempre es acusado de difundir la enseñanza que, según los judíos y las autoridades judías, es contraria, dice, enseñanza es contraria a la enseñanza de la ley judía. La ley judía. Por ahí pues entra la cuestión de la religión, ¿verdad? Y entonces es llevado ante el gobernador Festo, el rey Agripa, para ser juzgado. Y es en este contexto, que Agripa le da permiso a Pablo para hablar en su defensa. Este es entonces el contexto histórico. Siempre la macroestructura, es decir, dentro de qué contexto nosotros encontramos y vemos el discurso de Pablo. Delante de vos le tenés a Festo,
Delante de vos le tenés nada más que al rey Agripa, le tenés a su hermana Berenice y a todas estas autoridades, porque en el versículo 23 decíamos, al día siguiente vinieron Agripa y Berenice, entraron en la sala de audiencias con gran alarde junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. Ciertamente que aquí nosotros ya dijimos anteriormente, no queremos insistir demasiado, pero este es el lenguaje de Lucas también, porque Lucas pues habla de una universalidad. Ambas dice la universalidad, upeaco dice que Pablo cuando predica, no predica para un grupito, para 4 o 5 pelagatos que están ahí a cual el cuazo de Jesucristo y el problema que hay. No, aquí Lucas te presenta que el Evangelio de Jesucristo lo que hace es, entre comillas, vamos a decir, conmover, tocar, ¿verdad?, a toda la sociedad. Las propuestas del Evangelio de Jesucristo cambian la mentalidad, tocan la mentalidad de la gente, de todos, ¿verdad? Porque es un llamado muy fuerte a una conversión. Así, pegamos, y ñembo emaoyo ñeme añade, ¿verdad? Se nos enseña ya con esto porque cuando se predica desde el Evangelio de Jesucristo, la sociedad, sobre todo esa sociedad que no quiere escuchar el Evangelio, que va detrás del aborto, que va detrás de la cuestión esta de ideología de género, que va detrás de, no sé, de intereses mundanos, no enduseyete huila ñande yara y aina a través de su Evangelio. No enduseyete ve. Y te hace cualquier cosa, ¿verdad? Te ponen pantallas así, pero como para pelear siempre contra el bien. Y te presentan y se lanzan y hacen un pacto con el mal, ¿verdad? Para luchar contra estas propuestas, ¿verdad? Que en este caso Pablo comienza a evangelizar. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si da cual caino lleva peñan de yarañe PM muera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Tiene 2 oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy modelo y un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no
quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mi perfil. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. Hey, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Este martes 11 de febrero, desde las 10 de la mañana, Ñande Yarañe TV transmitirá vivo y en directo la inauguración de la librería Paulinas en San Lorenzo, ubicada en Saturio Ríos y Cerro Corá. Esta librería católica ofrecerá una amplia variedad de libros espirituales, materiales litúrgicos, Biblias y recursos para la formación cristiana. La bendición especial estará a cargo del obispo de San Lorenzo, Monseñor Joaquín Robledo. Les invitamos a ser parte de este momento especial que busca iluminar la vida de las familias con la palabra de Dios. No se lo pierdan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo
seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me darán, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe y estamos con este versículo 1 del discurso de Pablo ante el rey Agripa y Festo. Vamos a darle, como dijimos, una lectura general para saber un poco qué es lo que pasa hasta el versículo 23 por lo menos. La primera parte que es la autodefensa de Pablo. Es aquí donde Festo le da permiso, ¿verdad? Después de que haya dicho él, me parece absurdo enviar a un preso sin indicar las acusaciones que hay contra él. Festo le presentó al rey Agripa desde el versículo 13 hasta el versículo 27 la situación de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, o sea, comienza aquí con un buen discurso, como siempre, al estilo griego. Pablo presenta la situación. Presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos, sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y las controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. Ellos me conocen desde tiempo atrás. Y si quieren pueden testificar que viví como fariseo en el grupo más estricto de nuestra religión. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. La promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar, sirviendo a Dios con perseverancia día y noche, y por esta esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucitó a los muertos? Yo, en efecto, había pensado que debía actuar mucho en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén, pues no solo encerré en la cárcel a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte y yo daba mi voto. Y en toda la sinagoga frecuentemente los castigaba, obligándolos a blasfemar. Tanta era mi obsesión contra ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Empeñado en eso, iba hacia Damasco con la autoridad y el permiso de los sumos sacerdotes, cuando mediodía, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió en el resplandor junto a los que iban conmigo. Cuando todos caímos a tierra, yo escuché una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar patadas contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie, porque me he
aparecido a ti, te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío, para que abras sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Desde ese momento, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba la conversión y el retorno a Dios mediante obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y después a toda la región de Judea y también a los gentiles. Por ese motivo, algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Así pues, habiendo recibido ayuda de Dios hasta este día, continúo dando testimonio tanto al pequeño como al grande, declarando solo aquello que los profetas y Moisés dijeron que pasaría, que el Cristo tenía que padecer y que resucitando como primogénito de entre los muertos, anunciaría la luz tanto al pueblo como a los gentiles. ¡Qué espectacular, queridos amigos! Esta es la autodefensa de Pablo. Aquí tenemos una síntesis, ¿verdad?, de su vida, con otros detalles interesantes y sobre todo con los detalles esenciales y fundamentales que Lucas pone en el discurso en boca de Pablo. El tema de la resurrección. Porque upea el Moisés al tapete. Meter al tapete y hacer entonces que este sea el tema de discusión y que entendamos que de esta manera se cumple la promesa que Dios había hecho a su pueblo en esta historia de salvación. Abraham lleva con la formación del pueblo y que ahora se ha cumplido con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir,
de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz. Eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Ajá. Río Squad, la revelación. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Somos la iglesia fundada por Cristo, la iglesia que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. E nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, 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 oh. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Oh, 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 oh.
We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé e receber. We are one family. Nossa alegria we are one church. Vem do Senhor. We are the bride. É pela fé e receber. We are one family. Nossa alegria we are the church. Vem do Senhor. We are the bride. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Él escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Comenzamos el versículo 26. Aquí encontramos el discurso de Pablo ante el rey Agripa II, su hermana Berenice y, como dice también los que le acompañaron, las personas importantes de la ciudad. Vemos este discurso de defensa de Pablo que muestra una gran habilidad y una gran oratoria. Pero estuvimos escuchando este discurso, pero de una manera así bien límpida, clara. No hay nada que quitar ni que agregar. Comienza primero, como decíamos, presentando un poco ahí, hasta diciendo: por eso te ruego que me escuches con paciencia. Y Agripa y Berenice, como decíamos al comienzo, parece que Agripa y Berenice pasaron un largo tiempo ahí con Festo en Cesarea Marítima. De todo un poco de la política, de todo lo que significaba esta región romana, que él como rey tenía que saber, conocer, más estar en una estrecha relación también con el gobernador, ¿verdad? Que es aquí Porcio Festo. Y entonces, y ahí aparece el caso de Pablo. Todo el versículo 13 hasta el versículo 27, en que terminaba el capítulo 25, fue la presentación. Va el problema de Pablo. Entonces ahora en este versículo 1, Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ese es el versículo 1. Upeala yasura yajina ñante. Aquí tenemos entonces la habilidad de Pablo y esa oratoria. Se le da permiso, ahora te toca a vos, Pablo. Y esto también entra mucho dentro de lo que ya tanto hemos hablado dentro del derecho romano. El derecho romano de por sí siempre, y más a un ciudadano romano, le daba la posibilidad de la autodefensa, de la defensa o autodefensa, como quiera. Pablo había pues la autodefensa porque hoy él es un gran orador, es un gran predicador y conoce todo, ¿verdad? Entonces estas leyes y cómo tiene que presentar. Y por la pinta, él siempre, como ha predicado tanto, hoy todos los hilos, ¿verdad? De su oratorio, los hilos de su discurso para convencer.
hubo algo importante, el convencer. Y bueno, la oratoria dicen que es justamente uno de los elementos esenciales, porque el que sabe hacer una oratoria hasta te puede convencer que lo negro desde ahora se llama blanco. Y bueno, y eso es lo que suele suceder lastimosamente, ¿verdad? Y a través del discurso que te van presentando, un bolleren de IP, un bolleren de IMO, y se presenta como víctima y de todo, o sea, están todos los recursos dentro de una oratoria y sobre todo una oratoria griega. Es importante, señor, que fuera y más todavía para presentar a Jesucristo. No porque uno tiene que mentir y hacer creer cosas que no condicen con el evangelio, con la buena noticia de Jesucristo. No, al contrario. La emesa cajan guaysa lleva. Le moinguejan guaysa peña iñacambe teteba lleva. Oñamindu ujan guaysa. Una reflexión profunda. También tenemos que saber presentar. Ya es decir, con nuestra simbología, con el símbolo, con el signo que esa otra persona que te escucha pueda entender. Pues llega tú allá, puede tener discurso, lleva y habla, no sé, haga una perorata donde el que me está escuchando no entiende. Algunos cuando entendí, oímos a la oratoria es porque yo digo palabras rimbombantes que mi abuela y que uno que no tiene un gran vocabulario de diccionario, no entendemos. Ahí la herega, ¿entendiste? Yo recuerdo una de las cosas interesantes dentro de la biografía de San Juan Bosco. Él dice que ya ordenado sacerdote, mitano suede, en el primer año de ordenación, y se va a predicar, ¿verdad? Y entonces él dice que comienza a hacer una teología, luego una brea muy que a mí no entendéis, ¿verdad? Porque hoy saca de la cuestirija llena, que él es un gran biblista, que él es un gran teólogo, nambrío, ojo, predicamos. Mala de toda ciudad. Y entre ellos estaba su mamá, Margarita Oquiena, de Bosco, viuda. Entonces ahí le está escuchando a su hijo, o para la misa, a oírla. Y me pues, el Andrés, ¿sabes? Mi hijo, ¿de qué es lo que hablaste? Voy a entender, y el otro le hablaba de pura teología. A bebé dice, mi hijo, ¿sabes qué? Hablame para el pueblo, hablame nada a mí. Peña de ñe, haysana ñe ese. Hay cuaja, muesan, eva peña de yara lo llevuré a seguir. Listo, pa. A bebé poco, don Bosco, de verdad. Y después él también, porque después trabajó con los chicos de las calles. ¿Qué viva a los chicos de las calles? Le vas a hablar de teología, de esto, de aquello. Le vas a hablar de una teología, pero vea la teología encarnada. La ñandella y cuando el misterio, pero si vos conocés profundamente, justamente, después vos sos capaz, si sabes realmente, de traer al lenguaje de la simbología del pueblo. Píalo allá, página de Pablo. Lo presenta, pero con una oratoria maravillosa para esta gente. El rey Agripa, ciertamente que escuchaba sobre el camino, pero ahora lo va a presentar mucho mejor y lo presenta de su experiencia de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro.
Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales,
como personas de otros grupos étnicos o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella,
las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, Ñamoñé Penujina, ¿verdad? Y aquí nos dice que Agripa dijo a Pablo, ahora ya está hablando Agripa, el rey ya, se te permite hablar en tu favor, le dice. Es decir, que aquí está el gobernador a su derecha, aquí está Agripa en el centro, aquí está Berenice, su hermana, ahí a la izquierda, ahí está enfrente Pablo, seguramente que está parado, y le dice, bueno, a endupama a ver, la Yagüeye, Festo, con respecto a el problema que están presentando. Entonces se te permite hablar en tu favor. Quiero escuchar un poco, a ver. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Y ahí va a comenzar, ¿verdad? Entonces, como decíamos, vemos la gran habilidad de Pablo y su oratoria para adaptar también su discurso. Este es otro elemento que decíamos. Y estas son las actitudes que nosotros tenemos que aprender. Con los Hechos de los Apóstoles
Ya en poesía, ¿verdad? O sea, cómo adaptamos el discurso al contexto y al público con quien nos encontramos. Apelo a Pablo. Pablo, de una manera muy clara, pero conociendo bien, por eso dijimos, la ñañe eta mojina la erecopona una vez oratoria, va el ella harei cuana con va evala emombe utahina va evala ereta. Yo, por ejemplo, le llamo a una persona, ¿verdad? Por favor, puede venir aquí, puede decir unas palabritas. Y la otra persona se queda así como en el aire. ¿Viste? No tenemos contenido. Porque nañan de leído y ya eso da ya leí, ya estudia sé, nañañe forma sé, y así. Entonces, querido amigo, esto es muy importante que nosotros miremos un poco. La formación es esencial y fundamental. Nos ayuda entonces la defensa, para que nosotros podamos hacer una defensa. Quiere decir que nosotros tenemos que primero también conocer nuestra fe. Yecuana. Baila sea esta la gente, bueno, en defende y yo, viste, i, o, u, a, todo el abecedario del vaso, vean de grima. Entonces, queridos amigos, aquí es importante, y esto ya es un llamado, se dan cuenta que es un llamado. La Biblia es un camino pedagógico que a través de la experiencia de los personajes presentados nos enseñan a nosotros. Si a vos se te dice, presenta a mí de la defensa ante un mundo que te presenta antivalores. Defiende mí la fe, defiende mí, defiende. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a decir? Ante la ideología de género, por ejemplo. Va, esa dere defendeta, güey. Va, y la hereta, allá va. Porque algunos, ¿saben qué, queridos amigos? Se vuelven solamente intransigentes. Algunos solamente se vuelven, ¿verdad?, al estilo secta, ¿verdad? ¿Por qué dice la Biblia? ¿Por qué está así, verdad? No, hay mucho más que eso. Lo que está escrito aquí son actitudes que nos tienen que enseñar a nosotros a reflexionar y a aplicar en nuestro contexto histórico. Porque hay algunas cosas, ¿verdad?, que dentro de su contexto histórico, hace 2000 años que se escribe esto, están muy bien, espectacular cómo se manifiesta y cómo se está diciendo. Pero recuerden que esto es enseñanza. Y esto sirvió, sirve y servirá. Siempre la palabra de Dios es así. No tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene lugar. Es siempre y para todos. ¿Entiende, querido amigo? Entonces, aquí tenemos que mirar y tenemos que entender acerca primero de nuestra propia fe. Porque si el rey Agripa le dice, bueno, se te permite hablar en tu favor. Se te permite hablar. Da euta otro ina tomina pepa y tomina pe fulano tomina sultano lleva. Atoñe, esto explica miña de atoñe muy guave. Bueno, también eso, pero eso nosotros ya lo tendríamos que haber hecho en la catequesis. Todos nosotros, queridos amigos, somos alter Christi. Amba dice la alter Christi. Todos nosotros somos otros Cristos. Y si todos nosotros somos otros Cristos por ser cristianos bautizados, quiere decir que toditos tenemos que tener el evangelio peñan de Yurube, lleva. Peñan es anhuella, peñan bojasa, anhuella peñan de la pisabe. Alter Christi, queridos amigos, qué interesante. Así que este discurso de Pablo, que ahora nosotros vamos a ir de a poquito, y como también va presentando a Jesucristo. Quiere decir que tiene que ser una experiencia de vida profunda para nosotros, de tal manera que también nosotros podamos presentar a los demás esta gracia y este evangelio del Señor. Me despido de ustedes, queridos amigos, por el día de hoy y les dejo, como siempre, la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.